LISA Institute. Boletín semanal con noticias desde el 11 al 18 de marzo de 2022. Titulares. En seguridad y defensa veremos: guía para viajar a una zona hostil o de guerra. El papel de las empresas de seguridad privadas en conflictos armados. Una radiografía de la yihad femenina. España aumentará el gasto en defensa ante la amenaza de Rusia. Cláusula de asistencia mutua de la Unión Europea versus cláusula de defensa colectiva de la OTAN. En inteligencia veremos: 9 de los fugitivos más buscados de América Latina detenidos en una operación mundial. En ciberseguridad te explicamos: América Latina y España impulsan su colaboración en ciberseguridad en la segunda jornada STIC. ¿Debemos preocuparnos por la ciberguerra? En derechos humanos veremos: multinacionales chinas en África, un obstáculo más en la lucha por los derechos humanos. ¿Cuál es el marco legal de la Unión Europea para acoger a los ucranianos? Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente de LISA Institute. Comenzamos. Seguridad y defensa. Guía para viajar a una zona hostil o de guerra. Viajar a una zona hostil o de guerra siempre debe planificarse. Si no es la primera vez que lo hacemos, hay que entender que el proceso es muy complejo y que debemos tener en cuenta múltiples factores antes de decidir emprender el viaje. Factores como el clima, la composición étnica y sociocultural, el sistema de gobierno o la estabilidad política son agentes clave a la hora de viajar a una zona en conflicto. En esta guía, elaborada en LISA News, te explicamos los principales riesgos de viajar a una zona hostil o de guerra, las preguntas que deberías hacerte antes de tomar ninguna decisión y consejos básicos para aquellos que quieran y deban, por motivos profesionales, desplazarse a un país en conflicto. El papel de las empresas de seguridad privadas en conflictos armados. ¿Cuál es la labor de las empresas de seguridad privadas en los conflictos? La involucración de SpaceX o la petición de voluntarios extranjeros para combatir en el conflicto ruso-ucraniano son unos de los ejemplos de empresas y personas ajenas al conflicto que toman parte en el mismo. El auge de empresas de seguridad privadas o de carácter militar plantea cierto recelo en la sociedad debido al desconocimiento general de la actividad real de estas compañías. Algunos expertos han destacado en múltiples ocasiones que estos no pueden considerarse mercenarios a pesar de la dudosa actividad de algunas empresas en terceros estados, pero ¿realmente no son mercenarios? Lo aclaramos en LISA News. Una radiografía de la yihad femenina. El fenómeno terrorista ha existido desde tiempos inmemorables y ha sido llevado a cabo por organizaciones e individuos con motivaciones diversas hasta la fecha, pero con un objetivo siempre en común: sembrar el miedo. Un ejemplo de ello fueron los atentados del 11 de marzo de 2004 en los trenes cercanías Renfe en Madrid. Sin embargo, ninguna de las personas que participaron en este atentado, que tantos muertos causó, era mujer. ¿Significa esto que las mujeres no son susceptibles de ser radicalizadas? En LISA News proporcionamos una radiografía o perfil de las mujeres yihadistas, su proceso de radicalización y sus cometidos dentro de la organización. España aumentará el gasto en defensa ante la amenaza de Rusia. Esta semana, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez,
confirmó en una entrevista que España aumentará el gasto en defensa debido a la amenaza en la que se ha convertido Rusia. Este incremento del presupuesto militar se debe a los acuerdos y compromisos con la OTAN para hacer frente a los nuevos retos que incumben a la seguridad del país. No podemos tener una industria de defensa tan fragmentada en Europa, necesitamos evitar duplicidades, necesitamos reforzar nuestra base industrial y tecnológica de la defensa. Esto es lo que está proponiendo el Gobierno de España y ese es el camino al que creo tenemos que contribuir, declaró Sánchez. Así, aseguraba que en el ámbito de la defensa es evidente que Europa y también España se ven obligados a contribuir. Tenemos que reforzar la política exterior y de seguridad común y tenemos que reforzar esa complementariedad entre la OTAN y la Unión Europea, afirmó. Cláusula de asistencia mutua de la Unión Europea versus cláusula de defensa colectiva de la OTAN. Tras la invasión de Putin a Ucrania, ha habido países que, viendo en peligro su seguridad nacional, han planteado la posibilidad de adhesión a la OTAN para poder beneficiarse del artículo 5 del Tratado de la Alianza o han llamado a la Unión Europea a destacar la importancia de la cláusula de defensa mutua del Tratado de la Unión. En Lisa News te explicamos las diferencias entre ambas cláusulas y sus implicaciones. Inteligencia. 9 de los fugitivos más buscados de América Latina detenidos en una operación mundial. En una operación coordinada por Interpol han sido detenidos 9 de los prófugos más buscados de América Latina y se ha descubierto el paradero de varios más. Todos los prófugos detenidos buscados por diversos delitos graves como el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y la dirección de grupos de delincuencia organizada eran objeto de notificaciones rojas de Interpol, que son alertas dirigidas a las fuerzas del orden de todo el mundo para que localicen y detengan provisionalmente a una persona buscada. Por primera vez, investigadores de España, Francia, Italia y Portugal se sumaron a la operación del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado. 2 de las 9 detenciones tuvieron lugar en Francia, mientras que otros 2 prófugos fueron detenidos con éxito en Portugal y España, respectivamente. Ciberseguridad. América Latina y España impulsan su colaboración en ciberseguridad en la segunda jornada STIC. Este miércoles comenzó la segunda jornada STIC, capítulo Colombia, un encuentro de ciberseguridad que tiene lugar en Medellín, organizado por el Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de Inteligencia y el Instituto Nacional de Ciberseguridad. El evento se prolongará hasta el 18 de marzo y cuenta también con el apoyo del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos. Bajo el lema Aliados por una Iberoamérica cibersegura, el objetivo de esta jornada es impulsar y visibilizar las actividades y mecanismos de cooperación de los organismos y empresas de Latinoamérica y España, y así fortalecer la ciberseguridad en el ámbito internacional. Para ello, durante 3 días, expertos del sector de la ciberseguridad de reconocido prestigio impartirán numerosas ponencias que podrán seguir de forma presencial y online todas las personas inscritas. ¿Debemos preocuparnos por la ciberguerra? El mundo interconectado en el que vivimos nos hace muy vulnerables a las ciberamenazas, entre las que se encuentra la ciberguerra. Estos ataques no perjudican solamente a empresas o personas físicas, sino que causan graves daños a nivel estatal e internacional, pues actualmente todo está digitalizado y en todos los ámbitos sociales se usa la tecnología. Las amenazas que plantea la ciberguerra son múltiples, difusas y en algunos casos desconocidas. Te explicamos en Lisa News qué armas se utilizan y ejemplos de su impacto en la geopolítica actual. Derechos humanos. Multinacionales chinas en África, un obstáculo más en la lucha por los derechos humanos. Durante las últimas 4 décadas, la República Popular China ha gozado de un desarrollo económico sin precedentes que ha catapultado al país hasta posicionarlo como la segunda mayor economía del mundo.
En LISA News puedes ver un análisis de la Asociación para las Naciones Unidas en España que habla sobre las relaciones sino-africanas y el papel que ejercen las multinacionales chinas respecto a los derechos humanos en el continente africano. ¿Cuál es el marco legal de la Unión Europea para acoger a los ucranianos? Europa, en su alarde de solidaridad que llevamos viendo estas semanas tras el estallido de la guerra en Ucrania, ha elaborado una guía con información necesaria para todas las personas que actualmente se encuentran huyendo de la guerra, que ya son más de 3 millones. En LISA News te contamos todas las opciones que tienen los refugiados según sus situaciones personales una vez hayan cruzado la frontera. Y hasta aquí la selección de noticias de esta semana. Espero que hayan sido de tu interés. Desde el LISA Institute te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.